Si hace 30 años estuvieras parado al borde de la pista de la base de la Fuerza Aérea Edwards, verías un avión completamente negro, con una forma tan extraña que parecería venir del espacio exterior, pasando justo por encima de tu cabeza. No tenía estabilizadores horizontales, solo dos enormes colas en forma de V, inclinadas hacia afuera. Sus alas en forma de diamante reflejaban una luz fría bajo el sol. Este avión era el IB-23, apodado Black Widow II, Viuda Negra do Seco. En las evaluaciones internas de las Fuerzas Armadas estadounidenses de aquel entonces, la capacidad de sigilo de este avión hacía palidecer a su rival, el F-22. Su velocidad de supercrucero era tan alta que dejaba desesperados a los aviones de reconocimiento que intentaban seguirlo. A los ojos de muchos, él era la obra maestra que realmente encajaba con la definición de un caza de quinta generación. Algunos incluso dicen que, si hubiera ganado en aquel entonces, el espacio aéreo actual de Asia-Pacífico no sería lugar para que otros alzaran la voz. Sin embargo, ¿cuál es el destino actual de este que fue el caza de quinta generación más fuerte de la Tierra? No está en el cielo comandando a miles de unidades, ni ha capturado banderas en el campo de batalla. Reposa silenciosamente en el Museo de la Fuerza Aérea en Ohio, cubierto por el polvo de los años. Cada entusiasta militar que pasa a su lado no puede evitar soltar un suspiro. Viuda Negra, ¿en qué fallaste realmente en aquel entonces? Hoy, vamos a revelar esta historia aeronáutica sepultada. Hablaremos de su violencia técnica extremadamente avanzada, de su lucha a muerte contra el F-22 y de aquel final de era que lo dejó vencido pero con honor, aunque con un legado que se niega a morir. Hablemos de esta viuda, el YF-23. El origen de la historia se remonta a 1981. En aquel entonces, el trabajo de confidencialidad de la Fuerza Aérea Soviética era tan hermético que incluso el número Su-27 era un secreto absoluto en Occidente. Aunque el ejército estadounidense sabía que los soviéticos estaban desarrollando un nuevo avión, siempre pensaron que su propio F-15C era suficiente para dominar los cielos. Hasta que un día, un satélite de reconocimiento estadounidense pasó sobre la Unión Soviética y capturó dos valiosas fotos de entrenamiento del Su-27. Cuando las fotos fueron enviadas a la sala de análisis del Pentágono, el aire se congeló instantáneamente. Los expertos estadounidenses llegaron a una conclusión alarmante. Esa nave fue desarrollada específicamente para suprimir al F-15C. No solo tenía una mayor maniobrabilidad, sino que estaba equipada con los revolucionarios misiles R-70 y 3 y miras montadas en el casco. En el combate cercano, los soviéticos llevaban una generación entera de ventaja a los Estados Unidos. El ejército estadounidense pensó: si perdemos la superioridad aérea, todas las tropas de tierra se convertirán en carne de cañón. Bajo esta ansiedad extrema por la brecha generacional, en 1981 se puso en marcha oficialmente el programa ATF, Advanced Tactical Fighter, el caza táctico avanzado. Planteó dos requisitos que en aquel entonces sonaban a ciencia ficción: sigilo y capacidad de supercrucero sin activar el posquemador. Además, el objetivo era muy claro: este avión se enfocaría solo en misiones aire-aire. Ni una sola libra de peso se desperdiciaría en ataques a tierra. Bajo una gran recompensa, aparecieron hombres valientes. 9 gigantes de la aviación, incluidos Boeing, General Dynamics, Lockheed y Northrop, se presentaron a la licitación. Debido a que la tecnología era demasiado compleja y el costo de fabricación aterrador, los gigantes comenzaron un duelo por equipos. Lockheed, Boeing y General Dynamics formaron el equipo del IBF-MT-2, mientras que Northrop y McDonnell Douglas se unieron para presentar la propuesta que dejó a todos sin aliento: el código IBF-MT-3. Esta era una competencia donde se apostaba el destino del país. Por un lado, el equipo de Lockheed, que buscaba estabilidad y pragmatismo. Por el otro, Northrop, que acababa de terminar el bombardero furtivo B-2 Spirit y estaba en la cima de su técnica, con la mente llena de estética de la violencia. Si el YF-22 parecía una versión furtiva mejorada de un avión convencional, el YF-23 era simplemente una nave espacial llegada del futuro.
Los diseñadores de Northrop tomaron toda la experiencia en sigilo acumulada en el proyecto B-2 y la volcaron por completo en el IB-23. Su característica más distintiva eran esas enormes y afiladas alas en forma de diamante, junto con los estabilizadores verticales integrales inclinados 50 grados a cada lado. Este diseño eliminaba los estabilizadores horizontales tradicionales, reduciendo enormemente la sección transversal de radar y disminuyendo la resistencia al aire en estado supersónico. Para el sigilo, Northrop fue aún más lejos. Abandonaron las llamativas boquillas vectoriales bidimensionales que usaba el F-22, porque, a sus ojos, la deflexión de la boquilla destruiría la forma furtiva del avión y expondría una enorme fuente de calor infrarrojo. Por ello, el YF-23 adoptó un diseño de escape en la parte superior del fuselaje, similar al del B-2. Las boquillas del motor estaban enterradas profundamente dentro del cuerpo del avión, cubiertas por materiales térmicos especiales. Esto hizo que su capacidad de sigilo infrarrojo fuera invencible en aquella época. En cuanto a la toma de aire, el YF-23 empleó un conducto en forma de S curvo, simple y eficiente. Desde el frente era imposible ver las aspas giratorias del motor, ya que estaban completamente bloqueadas por los conductos curvos. Este diseño no solo era excelente para el sigilo, sino que también le daba una capacidad de supercrucero aterradora. En octubre de 1990, durante los vuelos de prueba, el YF-23 alcanzó un récord de vuelo nivelado sostenido de Mach 1.43 sin encender el posquemador. Incluso hay datos que sugieren que su velocidad de supercrucero final podría haber alcanzado el increíble Mach 1.8. ¿Qué significaba esto? Significaba que podía actuar como un fantasma, sin exponer señales térmicas ni consumir combustible en exceso, completando la caza antes de que los interceptores soviéticos pudieran reaccionar y retirándose con elegancia. Su sigilo era superior al del F-22, su velocidad mayor y su capacidad de combustible más amplia. En las diversas pruebas de rendimiento de aquel entonces, el YF-23 estuvo prácticamente aplastando al F-22 durante todo el proceso. Encajaba perfectamente con la definición de asesino furtivo. Yo puedo verte, tú no a mí. Soy más rápido que tú y no puedes alcanzarme. A los ojos de los ingenieros de Northrop, el contrato ya estaba en sus bolsillos. Pero nunca imaginaron que, detrás de este historial perfecto, se escondían dos minas terrestres que resultarían fatales. En el mundo de la aviación, existe una regla cruel. Lo más avanzado no siempre es lo mejor. Northrop fue demasiado lejos en la búsqueda del asesino furtivo, tanto que en algunas áreas clave no se comportaba como un avión de caza. Primero, estaba el diseño del compartimento de armas que hizo fruncir el ceño a los altos mandos militares. Para lograr un fuselaje extremadamente estilizado y una reducción de resistencia máxima, el YF-23 solo tenía un único y gran compartimento principal en la parte central del vientre. La forma de este compartimento era muy extraña. Su sección transversal parecía un ataúd. Debido a este diseño compacto, los misiles debían montarse de forma escalonada o alineados longitudinalmente. Esto llevó a una realidad vergonzosa. En la fase de prototipo, el YF-23 solo podía llevar 4 misiles. Incluso con mejoras posteriores, a lo mucho solo podría albergar 6 misiles. Y fundamentalmente, no tenía compartimentos laterales como los del F-22 para llevar misiles de combate cercano. El ejército preguntó a Northrop, ¿y si quiero llevar 8 misiles? La respuesta de Northrop fue muy honesta. Habría que alargar el fuselaje un poco más y rediseñar compartimentos pequeños. Al oír esto, el ánimo de la Marina y la Fuerza Aérea cayó por los suelos. Comparado con el F-22 de al lado, 6 misiles AIM, 1-2-0 en el compartimento principal y 2 misiles AIM-9 en los laterales, 8 misiles ordenados y listos para usar. Esta ansiedad por la capacidad de carga es, en el campo de batalla, la diferencia entre la vida y la muerte. Segundo, estaba la controversia sobre la maniobrabilidad. Northrop abandonó por completo las boquillas vectoriales en favor del sigilo. Aunque juraron que, gracias a su diseño aerodinámico, la maniobrabilidad del YF-23 era suficiente, la respuesta de los pilotos de prueba no fue ideal. Algunos pilotos comentaron sin rodeos: volar este avión no se siente en absoluto como volar un caza. Su respuesta es muy lenta.
Es como pilotar un bombardero. En aquella época, donde el dogfight, combate cerrado, era considerado sagrado, el ejército estadounidense no podía aceptar un caza con defectos de maniobrabilidad. No importaba qué tan bueno fuera su sigilo o qué tan rápido fuera. Si era arrastrado a un combate cercano, esa torpeza sería fatal. Lo más grave fue que, durante todo el periodo de pruebas, el F-22 ya había realizado demostraciones de disparo de armas reales, demostrando que estaba listo para el combate en cualquier momento. ¿Y Northrop? Debido a que el radar y el control de tiro no estaban completamente adaptados, el F-23 terminó la competencia sin haber disparado un solo misil. A los ojos de los militares, el F-22 era un gladiador que ya había tomado el escudo y la espada, mientras que el I-23 parecía más un asesino vestido de negro que seguía dibujando planos en el laboratorio. Esa brecha en la madurez tecnológica fue la última gota que aplastó a la Viuda Negra. Si las debilidades técnicas fueron el detonante, el juego de poder industrial fue el juez que realmente sentenció a muerte al I-23. La reputación de la compañía Northrop en aquel entonces no era precisamente buena. El bombardero furtivo B-2 que habían creado era asombroso, pero su costo de fabricación hacía que el ejército escupiera sangre. Un costo por unidad de $400 millones, equivalente a su peso en oro. Ese grave exceso de presupuesto y el retraso en el cronograma generaron un profundo temor en los altos mandos. Si entregamos el caza principal de las próximas décadas a esta gente, ¿realmente no quebrará el tesoro de los Estados Unidos? Por el contrario, Lockheed trabajaba de forma estable y sabía ser diplomática. Lockheed entendía bien los puntos de dolor del ejército y mostró una capacidad de gestión de proyectos excepcional en el F-22. No solo el progreso fue sólido, sino que el costo se mantuvo relativamente razonable. Para la Fuerza Aérea, el Y-22 quizás no era el asesino perfecto, pero era sin duda la opción más segura y de menor riesgo. Este tipo de victoria del conservadurismo es muy común en las luchas del complejo industrial militar. Sin embargo, lo que realmente terminó por sellar el destino del I-23 fue el repentino cambio de era. En 1991, cuando la licitación del ATF entró en su fase final, la Unión Soviética, que alguna vez fue invencible, colapsó. El muro de Berlín cayó y la bandera roja descendió. El ejército estadounidense descubrió de repente que la superarma diseñada para cazar al Su-27 en lo profundo de Moscú se había quedado sin oponente. Si el enemigo ya no existía, ¿por qué gastar tanto dinero en buscar ese rendimiento extremo, costoso y de gran riesgo? Así, el 23 de abril de 1991, un día que cambió la historia de la aviación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció oficialmente que el F-22 de Lockheed había ganado el contrato. Fue nombrado oficialmente como el F-22 Raptor. En ese momento, las alas de la Viuda Negra fueron quebradas. Los dos prototipos llenos de ciencia ficción fueron enviados a museos y laboratorios, convirtiéndose en los acompañantes más caros de la historia aeronáutica. El proyecto NATF-23 para la Marina, que alguna vez generó grandes expectativas, también se desvaneció tras el rechazo del ejército naval.